Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar qué te ha parecido esta historia. Lo conocí en la puerta del establo mientras la lluvia peinaba el prado en franjas oscuras. Su traje costaba más que el granero, pero contenía la respiración como si el lugar fuera venenoso. «No me gustan los animales», dijo, como si eso bastara para trazar una frontera. Su hijo estaba detrás de él, todo codos y esperanza, con una mano apoyada en la mejilla de una yegua alazán. Sentí el aliento de la yegua en mi muñeca, tibio como té, y la confianza del niño aún más cálida. «Estoy aquí para mantenerla a salvo», le dije, con la voz baja como las luces de una iglesia. El multimillonario miró la paja, la telaraña en la viga, el barro en su zapato importado. Firmó mi contrato sin leerlo, la tinta arañando el papel como un animal intentando escapar. «Mantén ese caballo lejos de mí», añadió, justo cuando un trueno rodó como un mueble en el piso de arriba. Asentí, y Liria, así se llamaba, me miró como si ya estuviéramos compartiendo un secreto. Soy una mujer que escucha cosas calladas, el golpeteo de los cascos, las pausas en la respiración, el idioma de las orejas. El niño se llamaba Ian, olía a shampoo, a azúcar y a lana mojada. Liria lo seguía como la marea sigue a la luna, suave, obediente, exacta. Cuando él la cepillaba, el establo se llenaba del susurro de las cerdas y del leve golpeteo de los cabestros. Vi sus manos aprender la dulzura como una vela aprende a vivir entre corrientes de aire. Su padre observaba desde el SUV, el motor ronroneando como un gato que nunca tocaría. Los faros trazaban barras de luz en el pasillo, convirtiendo el polvo en pequeñas confesiones brillantes. Escuché una tos dentro del auto, luego otra, ahogada, contenida. El rostro del multimillonario seguía inmóvil, pero el volante recibía su agarre como un castigo. Miré a Liria, y ella miró hacia el coche, las orejas haciendo una pregunta que aún no podía responder. Pasó cuando las nubes se abrieron y el olor de la tierra mojada se volvió dulce. El padre salió, impaciente, como los hombres que no pueden comprar lo mismo 2 veces. Liria levantó la cabeza, inhaló y se acercó, no agresiva, curiosa, urgente. Apoyó el hocico en su pecho, luego más abajo, presionando con suavidad en su abdomen superior. Él se apartó como si lo hubiera quemado y la empujó con una maldición que sonó cara. «¡Aléjala!», siseó, pero su mano se quedó en el estómago como si ya conociera ese lugar. Liria golpeó el suelo una vez, un trueno suave sobre la tierra compacta, y exhaló un aliento que olía a heno y hierro. El niño se rió, nervioso, hasta que vio el rostro de su padre volverse blanco. Una golondrina cruzó el aire como una aguja de sombra y el momento se selló. Esa noche escribí en mi cuaderno del establo. La yegua marca el cuadrante superior izquierdo repetidamente. Anotar patrón. Los graneros guardan el tiempo de otra forma, por eso guardamos cuadernos allí. Debajo del bloque de sal de Liria encontré una hoja doblada, húmeda de secreto. Era la letra de Ian, las líneas torcidas como si se inclinaran hacia el futuro. Papá dice que los caballos son tontos, pero Liria sabe cuando él está cerca. Al reverso, un dibujo infantil, fechas, horas y un estómago con una X. Cada día la X era más oscura, como si el lápiz tallara una verdad en el papel. Guardé la nota en el bolsillo de mi abrigo y la sentí como una piedra elegida a propósito. Afuera el viento empujaba la lluvia contra la pared del establo con paciencia. En la casa principal, un reloj de péndulo dio la hora, tosió y volvió a intentarlo. La yegua tembló, luego se calmó, como si acabara de oír una palabra que había esperado mucho tiempo. Decía odiar a los animales, y aún así el orgullo lo hizo montar. Quizás necesitaba probar algo ante su hijo, ante el cielo o ante sí mismo. Revisé la cincha 2 veces mientras su colonia intentaba cubrir el olor a lluvia y cuero.
Su tos llegó con el viento, fina y metálica como una moneda cayendo sobre cemento. Cabalgamos junto al seto, las ramas rozando nuestras piernas como testigos prudentes. En el arroyo, Liria se detuvo y apoyó la cabeza contra su costado, como una amiga que trae malas noticias. Él maldijo, levantó el látigo y vi los ojos del niño volverse de vidrio. No, dije, y la palabra me dejó sabor a metal. La yegua giró, ubicándolo justo donde el sol le tocó la piel y su respiración se quebró. Desmontó fingiendo enojo, pero se sentó sobre una roca, las manos en el mismo lugar que Liria había señalado. No lo busqué, me encontró a mí, asomado del borde de un cubo de papeles. Un sobre blanco, el sello medio roto, el logotipo del hospital fingiendo discreción. Cifras rodeadas en rojo, niveles elevados, valores anormales, números que saben a sangre cuando se leen. Al margen una nota, repetir en 6 semanas y persisten los síntomas. El sonido de la impresora en el pasillo me hizo sentir observada por el papel. Volví a dejar el sobre donde lo hallé, una ladrona devolviendo una hora robada. En el reflejo del vidrio mi rostro era el de otra mujer, serena, mayor, ya decidiendo. Desde de entrada se oyó una tos corriendo sobre la grava como un animal asustado. El establo olía a yodo y a madera húmeda. Liria masticaba despacio, escuchando algo que yo no oía. Me dije que no era mi asunto, y la mentira me rozó la piel como paja bajo la ropa. A las 3:17 a.m., las alarmas de la casa hacen un suave ping al reiniciarse. El establo lo sabe. Desperté en el catre con el brillo verde de la cámara de potrillos en la mejilla. Liria estaba de pie, orejas al frente, golpeando el suelo 1, 2 veces, marcando el tiempo de algo invisible. A través del altavoz, escuché al padre toser en la cocina, azulejos, eco, hielo en un vaso. Luego una oración infantil, ahogada por la distancia entre pisos y corazones. La yegua exhaló y la cámara titiló, bañando el pasillo en una luz fantasmal. El polvo flotaba como nieve indecisa. El reloj sobre los comederes marcaba los segundos con la honestidad de un casco sobre cemento. Escribí una sola línea en mi teléfono. Mañana, no preguntes nada, solo escucha. El sueño volvió con renulancia, como un gato que perdona, pero no olvida. Al amanecer, Marcos no había llegado, y su taza de café guardaba el borde de la noche. Nunca faltaba los martes. Decía que los tábanos preferían otra sangre esos días. Su celular iba directo al buzón, sin tono, sin calor. Encontré su chaqueta en un clavo junto al calentador, aún húmeda del clima de ayer. En el bolsillo, un recibo de mascarillas y pastillas para la tos. En el forro, un solo pelo de caballo. El multimillonario no hizo preguntas. Los ricos saben vivir sin testigos. Ian hizo 3 y las guardó dobladas en sus zapatos, caminando con cuidado el resto del día. Liria relinchó una sola vez, un sonido profundo, nacido en un lugar del pecho que no fue hecho para palabras. Algunas verdades llegan en silencio, y eso es peor, porque encajan en cualquier sitio. Esa noche soñé con cascos golpeando una pantalla de rayos X. En la cocina grande, la tetera escribió un mensaje en el cristal que el invierno intentó leer. Borré un círculo en la niebla, y el vidrio olía a metal y a limón. Él estaba detrás de mí, con la camisa abierta, la piel pálida donde el sol nunca se sienta. «No me gustan los animales», repitió, con una voz más delgada, casi un hilo. «Lo sé», respondí, y dejé una taza caliente cerca de su mano. Miró hacia el establo, donde la sombra de Liria caminaba como una paciente. «Algo anda mal», admitió, tan bajo que el vapor casi lo escondió. «Ve», le dije, «deja que un médico le ponga nombre. No dejes que solo un caballo lo sepa». Sus ojos destellaron, el último orgullo, y se apagaron como una cerilla en agua. Asintió una vez.
la forma en que algunos hombres rezan. Todos los hospitales huelen igual, a lejía, a plástico y a miedo. Me senté bajo una televisión que creía que las bromas eran oxígeno. No lo eran. Ian movía los pies colgando del asiento, contando en voz baja. 1 a 17. Una y otra vez. Tras la puerta las voces se movían como carritos, rápidas, importantes, incapaces de mirar atrás. Una enfermera con ojos de misericordia cansada preguntó por alergias, por fe, por parientes. Contuve el aliento cuando las luces parpadearon. Lo hacen antes de las noticias malas. Salió gris, desdibujado en los bordes, el sobre clínico sostenido como un escudo. La doctora usó la palabra masa como si no pesara nada. Y luego, avanzado como una campana que suena una sola vez. El tratamiento es un puente, dijo, y esa palabra me encontró desde otra noche. Ian hundió la cara en mi manga y exhaló una infancia que todavía no terminaba. Por la tarde, un grupo de hombres redactó un comunicado que olía a oficina sellada. Agotamiento, decía. Procedimiento menor. Tiempo en familia. El dinero puede planchar palabras hasta que parezcan verdad, y la prensa ama una mentira bien vestida. Él firmó sin leer, como siempre. Liria sacudió la cabeza ante los destellos más allá del seto, luciérnagas de metal. Ian apoyó la mano en su cuello, y su pulso calmó incluso a los incrédulos. Quise romper el comunicado en 1000 pedazos, hacerlo polvo de INTA. En cambio, lo guardé en el cajón de la oficina, junto al sobre que nunca debía ver. La casa zumbaba como una máquina recalentada. Un respiradero tosió y recordó haber sido garganta. Esa noche, revisé las puertas 2 veces y soñé con una escalera que solo llevaba de nuevo al fuego. Me lo dejó para mí en el estuche de cepillos, debajo del cepillo de cerdas duras. Decía, léelo si tú también tienes miedo. Y el miedo se reconoció. Había dibujado a Liria inclinada, la cabeza sobre el vientre de un hombre, con un corazón en un bocadillo. Debajo. Ella lo sabe. Me lo dijo en sueños. Golpea cuando él miente sobre el dolor. Las entradas eran cortas como respiraciones contenidas, fechas, toses contadas, píldoras dibujadas como lunas. Una página olía a manzanas y lágrimas. No supe distinguir cuál era cuál. En la última línea escribió, «Si soy valiente, ¿él también lo será?» Y dejó la pregunta colgando. Cerré el cuaderno y escuché cascos en el pasillo, aunque no había nadie. Cuando miré, la luz era distinta, el oro de una tarde de invierno fingiendo bondad. Metí el diario en mi abrigo. Me calentó más que el radiador. A veces se necesita una ceremonia, aunque sea solo para los vivos. Puse el cabestrillo rojo en Liria y pedí al niño que la guiara al patio. El multimillonario estaba junto al muro de piedra, pálido, como si la luna lo hubiera reclamado. «Mira», le dije, y la palabra salió como una promesa que no debía hacer. Ian dio un paso, Liria lo siguió, y se detuvo justo donde caía la sombra del hombre. Exhaló y apoyó la cabeza en su pecho. No fuerte, solo honesto. Él se estremeció, luego la dejó estar, y escuché el leve crujido que hace un corazón al aceptar la verdad. «Dilo», susurré, sin saber a quién. «Estoy enfermo», dijo, y la noche aceptó las palabras como la lluvia acepta el polvo. Después ni los grillos se atrevieron a hablar. Nos reunimos en la oficina, el reloj vuelto contra la pared, la impresora desconectada. Él quería confesar y desaparecer al mismo tiempo. Los hombres son buenos en querer lo imposible. Odiaba a los animales porque no les importaba que yo fuera el dueño del mundo, dijo mirando sus manos. No se inclinan al poder, se inclinan al dolor. Liria sopló contra la ventana, y el vaho nos rodeó en un halo animal. Le dije que la verdad no cura, pero detiene la podredumbre, la que los secretos causan por dentro.
Asintió. Luego preguntó si decirlo haría que Ian tuviera menos miedo. No esta noche, respondí, pero le enseñará dónde guardar su miedo para que no crezca dientes. Él apoyó su mano en su costado y rió una vez como una puerta que se abre en plena tormenta. Entonces le enseñaremos, dijo, y por un momento el aire volvió. Las cámaras esperaban en la entrada, ojos hambrientos brillando entre los setos. Pasamos frente a ellas hacia el potrero, donde la verdad tenía mejor suelo. Él se paró entre su hijo y la yegua y comenzó, con voz baja, cuidadosa, torpe. «Estoy enfermo», dijo. Y los micrófonos no lo captaron, no saben oírlo suave. Habló de tratamientos, de puentes, de no saber a dónde llevan, de soltar el control. Liria agitó la crin y el sol invernal se rompió en monedas sobre su cuello. Una ráfaga llevó la palabra terminal hasta el roble y la dejó ahí, suave, irreversible. Ian tomó la mano de su padre y la colocó sobre el hombro tibio de Liria, como reconectando un corazón. Por un instante, incluso las cámaras guardaron distancia. Las luces rojas parpadearon y miraron a otro lado. Sentía el mundo inclinarse, no en caída, sino para ofrecernos una forma nueva. Los días se midieron entre análisis y pasos, entre sueros y respiraciones. A veces cabalgaba al paso, la yegua eligiendo el terreno más suave, como si el mapa lo dibujara la compasión. A veces solo se apoyaba en ella, ojos cerrados, contando respiraciones como oraciones sin palabras. Por las noches todavía me despierto a las 3:17 y escucho cómo la casa aprende a ser honesta. Marcos envió un mensaje. Solo un emoji de caballo y un amanecer. Después silencio. El diario del Nuño creció, el mío también. Se encontraron en medio como dos manos que se buscan. El multimillonario reía más, tosía más, amaba con más ruido y temía con menos. Nunca dijimos adiós, porque esa palabra es un precipicio. Caminamos juntos por la cerca, nada más. Si me preguntas qué ocurrió después, te diré la verdad. La vida siguió y también los cascos. Y más allá de los setos una escalera esperaba, no para huir del fuego, sino para cruzarlo, mientras el viento pasaba las páginas por nosotros.